Increíble. Lo que esta mujer le revela al millonario en su auto transforma su vida para siempre. El sol brillaba intensamente en el abarrotado mercado de Ciudad de México, donde las voces se entrelazaban en un espectáculo sonoro de risas, gritos de vendedores y el olor embriagador de los tacos al pastor. Allí estaba María, una madre soltera de 35 años, vendiendo frutas y verduras frescas. Su mirada profundamente cansada contaba una historia de dolor y resiliencia. Desde la trágica muerte de su esposo, su vida había girado en un torbellino de trabajo y sacrificio. Pero hoy, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Un lujoso auto de lujo se detuvo frente a su puesto, rompiendo la monotonía de su día a día. Alejandro, un hombre vestido de traje, descendió del vehículo. A primera vista, parecía un hombre que nunca había conocido el significado de la lucha. Se acercó a María, preguntándole por los precios de las manzanas. Su calidez, sincera y a la vez cautivadora, hizo que la conversación fluyera. Pero lo que comenzó como una simple venta pronto se convirtió en un intercambio significativo. María sintió un impulso inexplicable de abrir su corazón, de hacerle saber a este extraño la realidad que vivía. Con sus manos temblorosas, le habló de su lucha diaria, de esa sombra negra que era la falta de su esposo, y de cómo educar a sus 2 hijos en medio de la pobreza era un desafío constante. Alejandro, un hombre acostumbrado a la riqueza y los privilegios, escuchaba, y con cada palabra de María, empezaba a vislumbrar un mundo que le era despreciablemente ajeno. Las lágrimas amenazaban con caer en los ojos de María, pero su voz era fuerte. No quiero que mis hijos crezcan con la cabeza agachada, señor. Quiero que sepan que el esfuerzo y la dignidad son más valiosos que cualquier riqueza material, decía, mientras el bullicio del mercado continuaba, ajeno a su conexión. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Alejandro sentía su mundo tambalear. La fortaleza de María le hacía cuestionar todo lo que había dado por sentado. Sin embargo, la lucha interna brotó cuando pensó en ayudarla. ¿Qué podía ofrecer que realmente hiciera alguna diferencia sin convertirla en una simple beneficiaria de su caridad? Se sintió dividido, pues sabía que sus intenciones eran buenas, pero la humildad de María lo retaba a ir más allá de la limosna. Fue así que un acontecimiento inesperado sacudió el mercado. Un error en la cadena de suministro provocó que las frutas y verduras de María estuvieran en riesgo de perderse. Ante la incertidumbre, Alejandro debía decidir cómo actuar. Podía llegar como un hombre privilegiado para ofrecer su ayuda, o podía aprender a estar a su lado como un verdadero aliado. Aquella conexión, forjada en un instante de vulnerabilidad, se convertiría en el momento que cambiaría sus vidas para siempre. Porque, al final del día, ambos sabían que la verdadera transformación no era solo acerca de ayudar, sino de crecer juntos en esta lucha absurdamente hermosa que llamamos vida. ¿Sería Alejandro capaz de cruzar ese umbral? ¿Y qué pasaría con María y sus hijos? María sintió como la esperanza se aferraba a su pecho al ver la indecisión en el rostro de Alejandro. La multitud del mercado parecía desvanecerse, y en ese instante, todo lo que había vivido se concentraba en su necesidad de un cambio. Alejandro se mantenía en pie, con la mirada sincera, como si su mundo de privilegios acabara de desmoronarse. Sé que no tengo mucho que ofrecer, comenzó a decir él, su voz sonando distinta en el bullicio a su alrededor. Pero quiero ayudar de una manera que realmente marque la diferencia. María atravesó su mirada, buscando la autenticidad detrás de esas palabras. Quería creerle, pero su corazón, cargado de dudas, la advertía de no dejarse llevar fácilmente. Lo que necesito, respondió María, sintiendo como cada palabra se transformaba en un pequeño acto de fe, es un lugar donde mis hijos puedan aprender, donde puedan soñar sin límites. Me esfuerzo tanto para que no tengan que vivir en el miedo que yo viví, pero a veces me siento tan sola en esta lucha. Sus palabras eran como un grito ahogado que finalmente hallaba salida. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Esa lucha que María describía iba más allá de la pobreza, era la batalla interna que cada día ganaba y perdía. Su mirada se suavizó al escuchar el eco de sus propios miedos reflejados en la voz de esa mujer. Te prometo que no los dejaré caer,
afirmó, decidido. Voy a hacer algo por ustedes, pero en su interior, la realidad de su vida lo golpeaba. ¿Qué podía hacer realmente? Sus pensamientos divagaron en un mar de posibilidades. Invirtió unos segundos en imaginar cómo sería el futuro de aquellos niños si tuvieran acceso a una educación de calidad, una oportunidad genuina. Podría buscar un lugar en alguna escuela, algo que se ajuste a lo que necesitan, pensó, su corazón latiendo cada vez más rápido. María, sorprendida por la promesa, sintió brillar una chispa de esperanza. Pero también, una sombra de desconfianza. ¿Y qué tendrás que hacer, Alejandro? ¿Cuánto te costará? Porque no quiero que nos veas como un proyecto personal ni como una cartera a la que ayudar. No, no es eso, interrumpió él, su voz firme ahora. Quiero ser tu aliado. Juntos. Si esto funciona, ninguno de nosotros estará solo en esta lucha. La mirada de María se endureció. Sentía la vulnerabilidad chocar con su deseo de proteger a sus hijos. No se trata solo de mí. A veces, lo que necesitas no llega cuando esperas, Alejandro. La gente también se va a veces por pura distancia. En su corazón, sentía la verdad de esas palabras. Ella había vivido el abandono y el dolor. Pero esta conexión, este instante, también prometía una nueva oportunidad. Ese atisbo de esperanza abría posibilidades que antes consideraba inalcanzables. Sin embargo, el eco de un grito rompió la agitación en su pecho. Una mujer en el mercado, alarmada, llamaba a los demás. ¡Rápido! La fruta se está pudriendo. Necesitamos ayuda aquí. Todo el bullicio se enredó en una confusión compartida, y María se dejó llevar por la corriente de la multitud. María, espera, gritó Alejandro detrás de ella, sintiendo cómo las circunstancias se complicaban. Él también sabía que no podía darse el lujo de actuar, y sin pensarlo, corrió tras ella. En ese momento, no era solo el destino de los productos lo que estaba en juego, sino también la dirección que tomaría su relación. Compartir esta lucha podría darles forma y un sentido. La palabra ayuda resonaba en sus corazones mientras se unían a otros para rescatar lo que podían. Pero mientras las cajas rescatadas se apilaban y las risas comenzaban a fluir tras el caos, Alejandro se preguntaba si lograrían superar la distancia entre sus mundos y si la verdadera transformación que ambos anhelaban estaba más cerca de lo que pensaban. Así, en medio del bullicio y las risas al final de una jornada agitada, lo que realmente estaba en juego era más que frutas. Era la oportunidad de transformar sus vidas, una vez más. Pero con cada minuto que pasaba, la pregunta seguía flotando. ¿Cuánto estarían dispuestos a arriesgar el uno por el otro? María se vio rodeada por un torbellino de risas y manos afanadas que se movían rápido, intentando rescatar cada fruta sana antes de que la pudrición se apoderara de todas. Su corazón latía con fuerza, impulsado por la adrenalina del caos. Mientras recogía mangos y plátanos, sus pensamientos giraban como un carrusel. ¿Sería posible que este hombre, Alejandro, pudiera realmente ayudar a sus hijos? Cuando el tumulto comenzó a disminuir, un estallido de alegría iluminó su rostro al ver a los niños del barrio reunidos alrededor de las cajas llenas de fruta. Sus risas llenaban el ambiente, y por un momento, se sintió unida a algo más grande, una comunidad que rescataba lo que la vida arrojaba sin aviso. Sin embargo, la sombra de la duda siempre estaba a su lado. Alejandro se acercó, su expresión reflejando la misma mezcla de esperanza y preocupación. Lo hicimos bien, aseguró él, con un brillo en la mirada. Podría decirse que rescatamos más de lo que esperábamos. Estos niños se lo merecen. Pero dentro de él, una pregunta persistente retumbaba: ¿podría ser más que un observador en esta lucha? Sí, María respondió con una sonrisa, pero su voz tenía un tono reservado. Pero esto no cambia lo que somos, Alejandro. No tengo certezas. Solo tengo esta vida complicada, llena de incertidumbres. Él asintió, comprendiéndola. El contraste de sus realidades se sentía cada vez más palpable. Mientras María se enfrentaba a la lucha diaria por la supervivencia, él vivía en una burbuja de privilegios que se tornaba, cada vez más, ajena. Sin embargo, algo en su interior le decía que había un camino hacia algo mejor. ¿Te gustaría tomar un café?, preguntó, intentando cambiar el rumbo de la conversación. María lo miró con curiosidad, tal vez fue la expresión sincera en sus ojos la que le hizo acceder. No pudo evitar preguntarse si este era el primer paso que llevaría a ese cambio que tanto deseaba. Caminaron hacia un tranquilo café al borde del mercado.
El aroma del café recién hecho llenó el aire y, por un momento, alejó el bullicio de sus vidas. «Dame un momento», dijo María mientras se levantaba para comprar los cafés. Mientras se alejaba, el murmullo de la multitud se desvaneció, permitiendo que sus mentes se aclararan. Se sentó pensativo, preguntándose si, al finalizar esta charla, habría un nuevo camino o simplemente un regreso a la vida anterior. Cuando María regresó con las tazas, él ya estaba ensayando con la mirada lo que quería decirle. «María, quiero que sepas que no estoy aquí solo como un millonario», empezó, el término apenas saliendo de su boca. «Quiero que sepas que, quiero hacer de este camino una elección real. De verdad quiero ayudarte», ella lo miró directamente, buscando la sinceridad. «Es fácil decirlo todo aquí, Alejandro. Pero, ¿qué pasará mañana cuando todo esto se apague? Vivimos en mundos tan distintos». El nudo en su garganta aumentó, pero había una chispa de emoción que pulsaba en sus corazones. Era la posibilidad de unificación, un paso hacia la verdadera transformación, pero también existía el riesgo de nueva decepción. Mientras el café enfriaba en sus manos, se sintieron atrapados entre dos caminos: seguir adelante juntos y enfrentarse a lo desconocido o retroceder a la seguridad de sus realidades separadas. Lo que ninguno de los dos esperaba era que, a través de un revés en la trama del destino, una sola decisión podría cambiarlo todo. Al salir, una ráfaga de viento arrastró un papel al suelo. María se inclinó a recogerlo, pero lo que iba a descubrir allí mandaría ondas de desasosiego, incertidumbre y emoción por igual. «¿Qué es eso?», murmuró Alejandro al ver el papel en sus manos. Mientras María lo abría, el futuro de ambos colgaba de un hilo. La revelación en sus manos podría ser el principio de todo, o el final antes de haber comenzado. María sintió como el papel temblaba en sus manos, como si el destino se arremolinara alrededor de ella. Las letras, escritas a mano con una caligrafía temblorosa, formaban palabras que parecían gritar el dolor de una historia olvidada. «¿Qué dice?», preguntó Alejandro, cuya voz sonaba entrecortada, como si le costara procesar lo que estaba a punto de suceder. Ella se concentró en leer las líneas que prometían desnudarse ante ellos. «Querida amiga». Una mezcla de emoción y temor se apoderó de su actualidad. Era una carta de una mujer que, en su soledad, había compartido su lucha. Al parecer, había alguien más que conocía la batalla que María enfrentaba cada día. Sus ojos se deslizaron por las palabras cargadas de sentimientos, revelando una solicitud de ayuda urgente, pero también una invitación a la esperanza. «Tengo información sobre una beca escolar», murmuró María, sintiendo como su corazón latía con fuerza a medida que las palabras se hacían eco en su mente. «Una oportunidad para que mis hijos estudien». Alejandro acercó su mirada con más intensidad, electrificado por la revelación. «¿Una beca? ¿Para tus hijos?». Ella asintió, y las lágrimas comenzaron a asomarse en sus ojos brillantes. «Es lo que siempre he querido para ellos. Pero esto es solo una carta. No tengo ni idea de cómo proceder». La desesperación se reflejaba en su voz y un nudo en su pecho partía su aliento. «Déjamelo a mí», interrumpió Alejandro con firmeza, mientras un leve destello de determinación iluminaba sus ojos. «Podemos hacer esto juntos, María. Tal vez no te prometo que será fácil, pero puedo ayudarte a obtener esa ayuda. Hay caminos que podemos explorar, conectando a personas que pueden hacer la diferencia». Aún incrédula, María se encontró a sí misma debatiéndose entre la desconfianza y la esperanza. «¿Cómo?». «Tienes que entender, no es solo un trámite. Es la vida de mis hijos lo que está en juego. Sé lo que es pelear por algo que es importante», respondió él, su voz resonando con un peso que no había dejado ver hasta ahora. «Ya no quiero ser solo un observador. Estoy aquí porque creo que todos merecen una oportunidad. Démosle vida a esto». María sintió una mezcla de emociones girando a su alrededor, creando un sí que estaba a punto de cruzar sus labios. Pero la puerta a su corazón aún estaba entreabierta, cruzada por la sombra del miedo y la duda. El viento fresco soplaba a su alrededor, enviando un escalofrío por su espalda. Entonces, un grupo de niños pasó corriendo junto a ellos, lanzando risas al aire como si el futuro fuese un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Su corazón se retorció al pensar en el potencial de sus propios hijos, y la carta en su mano se convirtió en un símbolo de esperanza. «Bien», exhaló María, tomando una decisión. «Te daré una oportunidad. Pero no debemos olvidar de dónde venimos.
Hay que hacerlo bien. Justo cuando la conversación tomó un giro prometedor, el sonido del teléfono de Alejandro cortó la brisa, haciendo que ambos se sobresaltaran. Él miró la pantalla, frunciendo el ceño. Es mi jefe, parece urgente. ¿Deberías responder? María se sintió un poco insegura, como si ese pequeño momento de conexión estuviera a punto de fracturarse. Solo un segundo, respondió él, apartándose un poco para atender la llamada. Mientras él se alejaba, la brisa trajo consigo un nuevo papel, otro que se deslizaba entre las piedras del camino. Intrigada, María se agachó nuevamente, esta vez con la esperanza de aún más revelaciones, mientras a su lado su corazón latía aceleradamente, miró el nuevo papel que se dejaba llevar por el viento. La esperanza y la inquietud le daban vueltas en el estómago. ¿Podría este también ser un mensaje del destino, o acaso el último rayo de luz antes de una tormenta? La voz de Alejandro comenzó a elevarse, captando su atención. Había algo en sus palabras, un contrapunto extraño entre la urgencia de lo que decía y la tranquilidad que había comenzado a construir entre ellos. Mirando ese nuevo papel, un pensamiento se dibujó en su mente, lo que descubriera a continuación podría inclinar la balanza de sus vidas para siempre. Al voltear y mirar a Alejandro, sintió que lo que fuera que sucediera a continuación, las viejas sombras de su vida comenzaban a desvanecerse. Sin embargo, antes de que pudiera revelarle el nuevo hallazgo, Alejandro terminó la llamada y su rostro se llenó de preocupación. María, tenemos que hablar. Mientras decidía cómo compartir lo que había encontrado y Alejandro enfrentaba un nuevo obstáculo, ambos se dieron cuenta de que el próximo capítulo de sus vidas estaba a punto de comenzar. El tiempo apremiaba. ¿Cómo lidiarían con los retos que se avecinaban? La preocupación en el rostro de Alejandro se intensificó. María sintió que su corazón se encogía al ver la tensión dibujarse en su frente. ¿Qué sucede?, preguntó, su voz un susurro que apenas cortaba el aire. Han despedido a varios empleados en la oficina, respondió Alejandro, su mirada perdida en el horizonte. No sé en qué lugar estoy, o si lo que vamos a hacer tendrá un futuro. Su tono resonaba con un peso profundo, la realidad de sus responsabilidades lo golpeaba con fuerza. María tragó saliva. La esperanza que había sentido momentos antes comenzó a resquebrajarse. ¿Y cómo se supone que podamos avanzar con esto si tienes esa carga sobre tus hombros? El pánico amenazaba con apoderarse de ella, pero decidió aferrarse a lo que habían comenzado a construir. Soltaré eso en cuanto termine, solo necesito un momento, insistió él, aún con el teléfono en la mano. Se veía perdido entre sus propios miedos y la urgencia del momento, como si su mundo estuviera a punto de colapsar. María, sin embargo, no podía permitirse perder la fe. Se agachó nuevamente para recoger el papel que el viento había traído consigo. Lo sostuvo con firmeza, sintiendo su textura rugosa entre los dedos, como si el destino estuviera esperando que ella lo leyera. Con cada palabra, una nueva corriente de energía recorrió su cuerpo, desplegó el papel y comenzó a leer en voz alta. Querida madre, la voz de ella resonó en la atmósfera cargada de angustia. Espero que al recibir esto, estés bien. Hay algo que debo contarte sobre tu abuelo. Alejandro, aún inquieto, se volvió a ella, sus ojos fijos en el papel. La curiosidad pareció apoderarse de la cruda realidad que le pesaba. ¿Qué dice? ¿De qué habla?, preguntó, acercándose, olvidando momentáneamente su propio caos. Habla de secretos familiares, de una herencia que podría cambiarlo todo, respondió María, sintiendo como cada palabra encendía una chispa de esperanza dentro de ella. Dice que hay un legado que podríamos reclamar, algo que podría ayudarnos. Alejandro frunció el ceño. ¿Un legado? ¿En serio? Eso podría significar una solución a nuestro problema, pero ¿es real? ¿No estaremos ante más ilusiones? La desconfianza en su voz era palpable. Sabía lo frágiles que podían ser las promesas, especialmente en situaciones tan difíciles como las que ambos enfrentaban. No lo sé, pero necesitamos averiguarlo. Esto puede ser la oportunidad que hemos estado esperando, María contestó con fervor, sintiendo que cada palabra encarnaba su deseo de un futuro mejor para sus hijos. La emoción comenzaba a construir una temperatura en el aire. Alejandro tomó aire profundo, la lucha entre la razón y la esperanza pasando por su mirada. Si esto es cierto, si hay un camino, deberíamos perseguirlo. Pero los obstáculos que enfrentaremos no son menores, dijo, volviendo a enfocarse en el horizonte. Con cada segundo que pasaba, el sonido del viento y las risas de los niños a su alrededor se tornaban más distantes.
María sabía que el tiempo se les escapaba, que cada momento era un paso hacia lo desconocido. ¿Qué tal si investigamos esto juntos? Puede que la respuesta esté más cerca de lo que creemos, sugirió María, su voz llena de determinación. No somos los únicos buscando oportunidades. Tal vez haya más personas dispuestas a ayudarnos. Alejandro la miró, una chispa de interés en sus ojos. Podría ser. Tendríamos que ser astutos, hablar con la familia que queda y buscar información. Esto no será sencillo, pero si eres sincera tal vez podamos descubrir algo. María asintió, sintiendo como el hilo de esperanza se reforzaba entre ellos. Juntos, podemos enfrentar cualquier cosa. Vamos a compartir esto, a buscar conexión. Después de todo, no hay mejor manera de encontrar la fuerza que en la comunidad. De repente, un estruendo interrumpió sus pensamientos. Un coche pasó a toda velocidad, y en el asiento del pasajero, una figura conocida hizo que el corazón de María se detuviera. Es Roberto, murmuró. El viejo familiar, conocido por ser un hombre influyente en la comunidad, parecía estar aquí por una razón. ¿Por qué está aquí? Alejandro preguntó, notando el cambio en su voz. Si solo supiera. Los dos se miraron, entendiendo que lo que sucediera a continuación podría ser la clave no solo para cambiar su futuro, sino para desenredar un enigma que les había atrapado durante tanto tiempo. ¿Roberto cargaba más respuestas de las que aparentaba? El destino estaba a punto de volver a darles una vuelta. La figura de Roberto se desdibujó en la distancia mientras el coche desaparecía por la esquina, pero la impresión de su presencia se quedó grabada en la mente de María. La imagen del conocido influyente burlándose del destino que les había arrebatado tantas oportunidades hacía eco en su pecho. Era un peso del que no podrían deshacerse fácilmente. ¿Deberíamos seguirlo?, preguntó Alejandro, su voz un susurro cubierto de incertidumbre. Tal vez sea arriesgado, pero no podemos dejar pasar esta oportunidad, respondió María. La adrenalina comenzaba a fluir en sus venas. Necesitamos respuestas, y quién mejor que alguien tan cercano a nuestra familia. Alejandro asintió lentamente, aunque una línea de preocupación aún surcaba su frente. Si decides ir, yo estaré contigo. Pero ten cuidado, no sabemos cuáles podrían ser sus intenciones. A medida que estas palabras salían de su boca, María sintió un cosquilleo de apoyo en su interior. No estaba sola frente a la adversidad. Decidieron que lo mejor sería regresar a casa y discutir qué pasos seguirían. El trayecto se sintió interminable, la tensión palpable en el aire. Cuando llegaban, María sintió como si cada rincón de la casa pudiera guardar secretos. De repente, aquellos viejos muebles, las fotografías familiares y los objetos que habían sido testigos del paso del tiempo parecían tener más significado del que habían dado. Necesitamos hablar con la familia sobre esta herencia, sugirió María mientras se acomodaban en la mesa de la cocina. ¿Te imaginas si hay más información en los registros familiares? Tal vez incluso en los trasteros. Alejandro frunció el ceño. Lo que hay allí podría no ser lo que esperamos. A veces, los secretos familiares son más oscuros de lo que creemos. Pero si encontramos algo, también puede darnos las respuestas que necesitamos. La determinación en la voz de María era como un faro en medio de la tormenta. Sabía que no importaba cuán oscuro se volviera el camino, ella se aferraría a esa luz. Comenzaron a hacer planes, anotando nombres y conexiones que podrían llevarlos a los escondites del pasado. Sin embargo, la angustia de Alejandro volvía a manifestarse. ¿Y si descubrimos algo que nos duele, algo que no queremos saber? Prefiero enfrentar la verdad aunque duela que quedarme atrapada en la ignorancia, respondió María con firmeza. Después de todo, esta es nuestra vida. Nuestros hijos cuentan con nosotros. Mientras hablaban, el hambre por desentrañar la historia de su familia crecía en sus corazones. A la mañana siguiente, decidieron que evaluarían el viejo almacén de la abuela de María, un lugar que había estado cerrado durante años. Al llegar al almacén, la puerta crujió como un viejo libro que se abría por primera vez. Dentro, el aire estaba impregnado de polvo y recuerdos. Las cajas parecían esperar pacientemente su revisión. Con cada objeto que sacaban, los retazos de vidas pasadas revivían, evocando risas y lágrimas. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Alejandro, sus ojos recorriendo el lugar como un explorador en tierras inexploradas. Vamos a empezar con estas cajas, dijo María, señalando unas que parecían más antiguas. Si hay alguna pista sobre nuestro legado, debe estar aquí.
A medida que comenzaron a abrir las cajas, encontraron fotografías, cartas y hasta objetos que pertenecían a su abuelo. Con cada descubrimiento, la emoción crecía. Estaban a un paso de la verdad. Pero lo que más les inquietaba era que, a medida que desenterraban el pasado, también sienten como el presente se sumía en un silencio tenso, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. De pronto, una carta, amarillenta y doblada, salió volando de una caja abierta. La vio caer y se apresuró a recogerla. Alejandro, mira esto. Es una carta de mi abuelo. Mientras comenzaba a leer, el aliento de ambos se hizo más pesado. La revelación escrita en aquel papel podría cambiarlo todo o incluso destruir todo lo que habían oído sobre su familia. ¿Qué secretos revelaría? ¿Sería un legado de esperanza o una carga más en sus espaldas? Otra vez una sensación de inminencia llenó el aire. La pregunta habitual resonaba en sus corazones: ¿serían capaces de enfrentar lo que está por venir? ¿Roberto sería la clave o un obstáculo en su camino? La verdad, evidente y temida, estaba a punto de salir a la luz. María inhaló profundamente, sintiendo como el aire en sus pulmones se mezclaba con el polvo del almacén. Con manos temblorosas, abrió la carta y comenzó a leer. Las palabras de su abuelo danzaban en su mente, revelando secretos que habían sido guardados durante décadas. Queridos míos, empezaba, y las letras parecían vibrar con cada latido de su corazón. A medida que avanzaba en la lectura, el rostro de María se iluminaba y se oscurecía en una sucesión de emociones. Alejandro, escúchame, gritó, con una mezcla de sorpresa y temor. Él habla sobre una relación oculta, y de un legado que nunca llegó a conocerse. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nunca supimos? Alejandro se inclinó hacia ella, tratando de comprender el contenido de la carta. La inquietud en su rostro escaló mientras María continuaba. Habla de una inversión que hizo, de un amigo Roberto en realidad. Él estaba involucrado, y había planes que nunca se concretaron. Esto es más grande de lo que pensamos. Su voz se tornó excitada y ansiosa al mismo tiempo. Ambos se miraron, el descubrimiento tejía una conexión entre ellos y la historia familiar. La incertidumbre que los había estado acosando se transformó en un fuego nuevo, una chispa que los empujaba a buscar respuestas. Pero el miedo también estaba presente, la verdad que estaban buscando podría no ser lo que esperaban. Esto podría cambiarlo todo, María. Pero, ¿qué si Roberto tiene algo que ver con esto? ¿Y si las cosas no son lo que parecen? Alejandro preguntó, la preocupación mirándose en su mirada. Si lo es, necesitamos confrontarlo, dijo María. No podemos dejar que el miedo nos detenga. Si esta carta nos muestra un camino, debemos seguirlo. A pesar de la tormenta de emociones, la voz de María estaba llena de determinación. Las siguientes horas las pasaron revisando las cajas, encontrando más cartas y documentos que hacían eco de la misma lucha de su abuelo, su deseo de que sus descendientes supieran la verdad. Cada hallazgo fue un peldaño más hacia la construcción de un legado que creían olvidado. Mientras laboralizaban sobre esas historias, un escalofrío recorrió la espalda de María. Recordaba a su abuela, siempre hablando del valor de la familia, de nunca rendirse, pero ¿a qué precio? ¿Sería esa lucha una carga o una bendición? Las respuestas se revelaban en su interior. Casi al finalizar, una foto cayeron del fondo de una caja. María la levantó con cuidado, mostrando un grupo de personas sonriendo, entre ellas, un joven Roberto. Junto a él había otro hombre, su abuelo, rodeado de un aire de camaradería. Ellos eran amigos. ¿Cómo no supimos esto?, murmuró María. No lo sé, pero esto significa que tenemos más que descubrir. Esto no termina aquí. Debemos encontrar a Roberto, insistió Alejandro, su mandíbula firme. María sintió en su pecho una mezcla de valentía y miedo. Se dio cuenta que la verdad, por cruda que fuera, podría abrirles puertas que jamás imaginaron. Sí, es el siguiente paso. Si tenemos que enfrentarlo, lo haremos, afirmó. Ambos salieron del almacén, la luz del sol brillaba intensamente, casi como si el día estuviera celebrando su decisión. Sin embargo, en el fondo de sus corazones, la inquietud persistía. ¿Qué harían al encontrarse cara a cara con el hombre que podría arruinarlo todo o salvarlos de una carga desconocida? Mientras caminaban de vuelta a casa, una sombra se proyectó en sus mentes. La pregunta resonaba clara y aterradora: ¿estaban preparados para los secretos que aún quedaban por destaparse? Aquella tarde,
el eco de la carta les despertaría un hambre por la verdad que los empujaría hacia un futuro lleno de incertidumbres. Sin embargo, había una voz aún más fuerte en el interior de María, la de la esperanza. Apenas sintieron el frío del anochecer, un mensaje llegó a su teléfono. Una notificación de un número desconocido: necesitamos hablar. He decidido contarles toda la verdad. R. El espectáculo se había puesto en marcha, y el destino ahora parecía tener un camino angosto y desconocido. ¿Qué secretos le revelaría Roberto? El camino hacia la verdad apenas había comenzado. María no pudo despegar los ojos de la pantalla de su teléfono. La notificación parpadeaba como un faro en la noche. Necesitamos hablar. He decidido contarles toda la verdad. R. La emoción y el miedo se entrelazaban en su pecho, un torbellino que la hacía sentir viva y aterrorizada al mismo tiempo. Esto podría ser la respuesta que buscamos, dijo Alejandro, su voz un susurro, como si temiera romper la magia del momento. Pero, ¿y si es una trampa? No sabemos nada de él ahora. No vamos a dejar que el miedo nos paralice, interrumpió María, apretando su teléfono con fuerza. Tenemos que verlo. No podemos ignorar la oportunidad de obtener respuestas. Después de una breve discusión, acordaron que se encontrarían con Roberto al día siguiente en un café cercano. La noche transcurrió lentamente, marcada por la inquietud de María. Justo cuando creía que podría conciliar el sueño, su mente no dejaba de pensar en la foto de su abuelo y en lo que Roberto representaba. Era un hombre lleno de promesas y misterios al mismo tiempo. Cuando la mañana finalmente llegó, el aire fresco del desayuno pareció invadirla de energía. Cada sorbo de café que tomaba llenaba su espíritu de determinación, pero al mismo tiempo, las dudas la acechaban. ¿Y si Roberto no tiene nada que ver con los buenos deseos de mi abuelo? ¿Y si es parte de la decepción? Pensó. Se vistió con cuidado, eligiendo una blusa que le hacía sentirse segura. Sin embargo, en el camino al café, su confianza vacilaba, entre las dudas y la necesidad de descubrir la verdad. Al llegar, el bullicio del lugar contrastaba con el caos que sentía en su interior. Encontró a Alejandro ya sentado en una mesa, esperando nervioso. Su rostro reflejaba la misma mezcla de ansiedad que sentía María. ¿Crees que se presentará?, preguntó Alejandro, su mirada fija en la puerta. Sí, lo hará. Tiene que hacerlo, respondió María, aunque su corazón no estaba tan convencido. A medida que los minutos pasaban, su ansiedad crecía. De repente, la puerta se abrió y allí estaba Roberto, un hombre de presencia imponente y mirada decidida. María sintió que el aire se le escapaba. Él avanzó hacia ellos con una sonrisa, pero María no pudo evitar rastrear cada una de sus intenciones. Perdón por la espera, dijo Roberto mientras se sentaba. Entiendo que están confundidos, y sé que hay muchas preguntas. Cuando leímos la carta de mi abuelo, descubrimos cosas sobre ustedes. Que eran amigos. María no pudo continuar. La emoción era tangible y dolorosa. Sí, éramos amigos, Roberto asintió, su expresión volviéndose grave. Pero la vida no es siempre lo que parece. Hay decisiones que tomé que pudieron cambiar el curso de nuestras vidas, pero no siempre las entendí hasta que fue demasiado tarde. Alejandro lo miraba fijamente, intentando seguir el hilo de la conversación. ¿Y qué fue lo que pasó entre ustedes? ¿Por qué nunca supimos de esto? Es complicado. Había un legado que quería dejarles a ustedes, algo mucho más grande que lo material. Pero la traición e intereses mal guiados oscurecieron la verdad, Roberto admitió, su mirada vacía. María tragó saliva, sentía que la conversación estaba llevando un rumbo inesperado. ¿La traición de quién? Estás hablando de mi abuelo. Las palabras de Roberto cortaron el aire. Tu abuelo no era quien creía ser. María sintió que el vacío de su estómago se hacía insostenible. Las revelaciones apenas estaban comenzando, y con cada palabra que Roberto compartía, la realidad que conocía se desmoronaba. Se quedó mirándolo, consciente de que lo que descubriría podría llevarla a un lugar que nunca imaginó. ¿El legado que hablas, qué es? ¿Qué más esconde esta historia?, preguntó Alejandro, mientras María se preparaba para lo que estaba a punto de escuchar. La respuesta de Roberto podría ser el desenlace que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué más secretos había ocultado su familia? ¿Y qué significaba eso para su futuro? La verdad solo estaba comenzando a tallarse y la ansiedad de María crecía como una tormenta de
Incertidumbre. La mirada de Roberto se tornó sombría, como si las sombras de decisiones pasadas estuvieran envolviendo su ser. Se acomodó en la silla, e inhaló profundamente antes de hablar. Lo que hay detrás de todo esto es más complejo de lo que podrían imaginar. Tu abuelo tuvo secretos guardados muy celosamente. Él no solo era un hombre de familia, estaba envuelto en un mundo que nunca esperaste que existiera. María sintió que su corazón se detenía. ¿Qué tipo de mundo? La pregunta salió de sus labios casi sin querer. Un mundo de negocios ilegales, de personas que no temen hacer daño a otros para conseguir lo que quieren. Él se metió en una profundidad que comenzó a consumirlo. No siempre estuvo del lado correcto de la ley. La voz de Roberto había adoptado un tono fuera de lugar, como si estuviera abriéndose una herida profunda. Pero eso no puede ser cierto, era mi abuelo. Él siempre fue un hombre de principios, siempre cuidó de nosotros, protestó María, su voz quebrándose. Lo sé. Te lo digo con dolor, pero había mucho en juego. Yo también era parte de ese mundo, un socio en un legado que se había tornado oscuro. Cuando decidí alejarme, fue demasiado tarde. Temí por mi vida y la de mis seres queridos, así que me convertí en un mentor para el camino que él eligió hasta que lo perdí. Roberto tenía lágrimas en los ojos, y María, por un instante, vio a un hombre que se había convertido en un prisionero de sus propias decisiones. ¿Y qué fue de ese legado? ¿Nos dejarías cargar con los resultados de sus errores? La pregunta de Alejandro resonó como un eco en la atmósfera tensa del café. Desearía poder decirles que solo están involucrados en esta historia por la relación familiar, continuó Roberto, dejando escapar un suspiro que sonó a resignación. Pero hay algo que él sí dejó, un poder muy grande en una herencia que puede cambiar el rumbo de sus vidas. Sin embargo, ese poder viene con riesgos. También puede llevar a la ruina. María miró a Alejandro, que tenía el mismo aturdimiento en su rostro. ¿Y cómo sabemos que lo que dices es verdad? ¿Qué pruebas tienes de esto? Cuestionó él. Roberto sacó su teléfono y deslizó su dedo por la pantalla. Al instante, mostró un viejo documento que data de muchos años atrás, una correspondencia que parecía ser un contrato, pero con nombres que no reconoció. Esto es solo una parte. Hay más, archivos donde están los nombres de quienes eran los principales involucrados y quizás, un camino hacia la verdad que tu abuelo escondió tan celosamente. El aire se tensó aún más en la mesa. Si lo que decía Roberto era cierto, la historia de su familia estaba repleta de engaños que podrían arruinar no solo su aprecio por su abuelo, sino toda su vida. No puedo creerlo. Necesitamos la verdad completa, necesitamos saber qué más está oculto, dijo María, con el corazón acelerado. La urgencia de desenterrar secretos sin fines de lucro la invadía. Una decisión tendría que tomarse pronto. Les advierto, pueden abrir una puerta que fue cerrada con mucha sangre y lágrimas. ¿Están listos para asumir las consecuencias? La mirada de Roberto desafiaba y aterrorizaba al mismo tiempo. María sintió que su mundo se tambaleaba. No había vuelta atrás. La decisión estaba en sus manos, y el futuro de su familia estaba en juego. Se dio cuenta de que no solo se trataba de ellos, había otras vidas en riesgo. Sí, lo haremos. No tengo miedo, declaró María, desafiándose a sí misma, pero en su interior, la tormenta de emociones arremetía con fuerza. Dentro de eso, una sola pregunta se repetía en su mente. ¿Y si desenterrar el pasado significaba abrir heridas que nunca sanaron? Las miradas se centraron en Roberto, que esbozó una leve sonrisa, a la vez inquietante y esperanzadora. Entonces, preparemos la siguiente reunión. Una que cambiará todo y llevará a la luz el verdadero legado de su abuelo. El café, en un instante, se convirtió en el escenario de un juego arriesgado. Cada revelación podía ser su liberación o su perdición, pero justo. Cuando María pensaba que la respuesta estaba al alcance de su mano, su teléfono vibró. Era un mensaje, uno que posiblemente cambiaría todo nuevamente. Cuando lo leyó, su aliento se cortó. Lo siento. Tu vida está en peligro. El siguiente paso estaba a punto de desencadenar un caos que ni siquiera habían imaginado. María sintió que el mundo se le venía abajo. Las palabras del mensaje resonaban en su mente como un eco aterrador. Tu vida está en peligro. La adrenalina la empujó a actuar. ¿Quién había enviado esto? ¿Lo sabía Roberto? ¿Qué pasa?
preguntó Alejandro, notando el cambio repentino en su expresión. Sus ojos mostraban una mezcla de preocupación e intriga. María apenas podía hablar. Le mostró la pantalla de su celular mientras su pulso aceleraba. Esto no puede ser real, ¿verdad? ¿Qué significa esto, Alejandro? Roberto, al ver el rostro de María desvanecerse, tomó una decisión rápida. Necesitan salir de aquí. Ahora. No estoy seguro de quién podría estar detrás de eso, pero no podemos quedarnos para averiguarlo. María sabía que tenía que decidir rápidamente. Si se quedaban, podían enfrentar un peligro que no comprendían aún. Alejandro, tenemos que irnos. Esto es más grande de lo que pensamos. El legado, el futuro de mis hijos, todo está en peligro. Alejandro asintió, incapaz de dejar que el miedo la dominara. Mientras se apresuraban a salir del café, una parte de ella sintió que se estaba hundiendo en la oscuridad. Pero otra parte, esa que había revivido con el deseo de una vida mejor, pulsaba con fuerza. Saber que podían tener el poder para cambiarlo todo también significaba que podían enfrentarse a lo que viniera. Escuchen, necesito que confíen en mí. Mi conexión con su abuelo me ha dado acceso a información que puede ser útil. Sé dónde encontrar documentos, contratos que pueden demostrar lo que estaba en juego, pero debemos actuar con rapidez y precaución, explicó Roberto mientras caminaban rápido por la calle. El plan se formaba en la mente de María. Si podía encontrar esos documentos, podría lidiar con la realidad de su familia. A cada paso que daban, la ansiedad crecía en su pecho, pero la determinación también. Ellos no eran solo oportunidades perdidas, eran un cambio que debía suceder. Llegaron a un antiguo edificio, un lugar que pertenecía a Roberto antes de dejar el mundo oscuro en el que había estado involucrado. Aquí. Dentro hay una habitación secreta donde guardaba documentos importantes. Vamos, dijo él mientras conducía a través del polvo y el misterio. María sintió que el significado de cada rincón de la vida de su abuelo cobraba sentido. Las sombras, los secretos y las conexiones ahora las llevaban a un mensaje esperanzador. Si esto cambia nuestras vidas, cambiará también el futuro de mis hijos, pensó, llena de fervor. Roberto llevó a María y Alejandro a una sala polvorienta. Abrió un viejo armario y sacó varias cajas archivadoras. A medida que comenzaban a revisar, los recuerdos del pasado de golpearon con fuerza, sueños desvanecidos, promesas rotas, pero también cartas que hablaban de amores eternos y decisiones imposibles. Mientras revisaban documentos, un silencio tenso abrumó el ambiente. Se encontraron con contratos y testamentos que revelaban relaciones inesperadas y la existencia de una herencia oculta que parecía inmensa. Aquí está la clave, dijo Roberto mientras sostenía un documento con el nombre de su abuelo. Esto podría cambiarlo todo. María, con el corazón latiendo con fuerza, se sentía cada vez más empoderada. Esto es lo que necesitamos. Pero tú, Roberto, ¿estás dispuesto a arriesgarlo todo para ayudar? Su mirada fija en él reflejaba determinación. Si hay algo que pueda redimir mis errores del pasado, lo haré. Pero, ¿están listos para enfrentar lo que puede venir con esta verdad? Preguntó Roberto con un tono serio. María y Alejandro se miraron y asintieron al unísono. Este era su momento. Al salir del edificio, un aire nuevo envolvía a María. Ella sabía que el pasaje que habían elegido sería difícil, pero también estaba lleno de promesas. A medida que se alejaban del edificio, sintió que atesoraba un legado real. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Se comunicaron con abogados, buscaron pruebas y recuperaron documentos que parecían contener la historia de su familia, secretos escondidos entre las páginas y recuerdos. Cada pequeño descubrimiento era un paso hacia el cambio. Mientras tanto, el mensaje en su teléfono seguía resonando en la mente de María, recordándole que debían estar siempre alerta. Finalmente, después de semanas de arduo trabajo, llegó el día de presentar toda la información a un grupo de potenciales inversores. María sabía que podrían cambiar el trágico destino de su familia enfrentando su pasado. Aquel día, al entrar en la sala de conferencias, el aire estaba cargado de anticipación. Estamos aquí para reivindicar el legado de mi abuelo, comenzó María con valentía, su voz resonando con determinación. Él tomó decisiones que nos han afectado, pero hoy estamos aquí para darle un nuevo rumbo a su historia. Un legado de verdad, trabajo y dignidad. Los ojos de los inversores se iluminaban al escuchar su pasión, y la sala palpitaba con energía. Juntos, podemos construir un futuro en memoria de quienes lucharon antes que nosotros.
No solo para nosotros, sino para toda nuestra comunidad que ha estado en silencio durante demasiado tiempo. La sala enmudeció con el peso de sus palabras, y después de un momento de incertidumbre, brotaron aplausos. La sala se llenó de energía, y con cada aplauso, sentía que ellas y sus hijos finalmente tendrían una oportunidad. María sonrió mientras miraba a Alejandro y luego a Roberto. En ese instante, supo que no solo estaban luchando por un pasado, sino que comenzaron a construir un futuro brillante. Su viaje apenas comenzaba, pero hoy dejaba atrás la desesperación y abrazaba la esperanza con todo su ser. El cambio estaba por llegar, y con él, la llegada de un nuevo amanecer. Ahora, queridos amigos, si quieres seguir siendo testigo de esta transformación increíble y no perderte las historias que están por venir, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas historias. Comenta tus sentimientos sobre esta increíble conclusión y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. La alegría de un nuevo comienzo merece ser celebrada por todos.